Hola, yo soy Juacru y les voy a explicar la solución al problema G del torneo jujeño de programación 2024, llamado Dimensiones. Si quieren ver el problema antes de ver la solución, les dejo el link en la descripción. Yo me voy a saltar todo el cuentito que plantea el enunciado para ir directamente al grano. Nos dice que empezamos con un número entero n y podemos aplicarle una operación varias veces. Una de estas operaciones es que si el número es divisible por 2, lo dividimos por 2. Estamos obligados a dividirlo por 2. Y si el número no es divisible por 2, o sea, de que es impar, podemos multiplicarlo por 3 y sumarle 1, o podemos multiplicarlo por 3 y restarle 1. Bueno, haciendo estas operaciones, tenemos que formar una secuencia de tamaño m sin pasar por el número 1. Si llegamos a tocar el 1, perdimos y ya es inválida la secuencia. Antes de pasar a resolver esto y ver cómo formar la secuencia, vamos a hacer algunas observaciones del problema. El número 1 es nuestro valor prohibido. Llegamos a tocar el 1 y ya perdimos. No importa que después podamos seguir haciendo operaciones, que lo multiplicamos por 3 y nada, no importa. Ya perdimos. Entonces quisiéramos evitar el 1, obviamente. Es trivial lo que digo, pero ahora vamos a ver el siguiente paso. ¿Cuál es la forma que nos obliga a llegar a 1? ¿Cuál es el número que nos obliga a llegar a 1? Es el 2. Si yo llego a tocar el número 2, estoy obligado a ir al número 1. A menos que yo quiera que mi último valor de la secuencia fuera 2, entonces corto ahí y no paso al 1. Pero no vamos a ver esa situación. ¿Qué valor me obliga a llegar al 2? El 4. ¿Y al 4 quién me obliga a llegar? El 8. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 8, estoy obligado a dividirlo entre 2. Y 8 dividido 2 es 4. ¿Y al 8 quién me obligaría a llegar? Alguien que al dividirlo en 2 me dé 8. Entonces el 16. Yo de esta forma puedo detectar un patrón, que ahora vamos a demostrar de que el patrón efectivamente tiene sentido. Bien. Este patrón nos está diciendo de que si estamos en una potencia de 2, inevitablemente en algún momento vamos a llegar al 1. Inevitablemente, no importa qué operaciones apliquemos, porque ahora vamos a ver que solo podemos aplicar un tipo de operación que nos va a llevar indiscutiblemente al 1. Primero vamos a ver cómo está formado un número par en su representación de números primos. Bien. Si estamos diciendo que n es potencia de 2, n es igual a 2 elevado a la a siendo un número positivo. Podría también ser 0, pero ser 0 implicaría que estamos ya en el 1 y entonces ahí no nos serviría. ¿Esto qué significa? De que esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? A veces. ¿Bien? Entonces si yo divido una vez en 2 esto, yo como que cancelaría uno de esos factores. ¿Y qué pasa? Sigue siendo número par, ¿no? Porque siempre que yo tengo un número multiplicando por 2, ese número es par, obligatoriamente. Entonces va a seguir siendo par hasta que yo me agote todos los factores primos de 2. Lo que al final me quedaría 2 a la 0, ya no 2 a la a, que esto es 1. Entonces vemos que si yo le quito todos los factores primos, que son 2, a n, me quedo sin nada, me quedo 2 a la 0. Entonces inevitablemente yo llego al 1. Eso demuestra de que al yo estar en una potencia de 2, indiscutiblemente voy al 1. Entonces yo quisiera evitarlos. Si yo ya empiezo con una potencia de 2, como que no hay con qué evitarlo, ¿no? Es rogar de que la secuencia que me quede antes de llegar al 1 sea al menos m. Pero entonces hay que ver cómo jugar con los números impares. Si estamos con números pares, simplemente dividimos en 2 y no podemos hacer nada más. Pero con los números impares, ¿qué pasa? ¿Podemos evitar ir a un múltiplo de 2 o una potencia de 2? Veamos primero, hagamos una observación sobre esto. Si yo tengo si yo tengo un número y lo multiplico por 3 y le sumo 1, como que indiscutiblemente voy a ver que voy a tener un número par. ¿Por qué? Porque 3 es un número impar. 3 es un número impar. N es un número impar.
y me dice más 1. Más 1, bueno, más un número impar también podríamos decir. Entonces, si yo multiplico un número impar por un número impar, ¿qué me da? Me da un número impar. ¿Y cuál es el número siguiente a un número impar? Y tenemos un número par, ¿no? Y si yo le resto 1, ¿cuál es el número anterior a un número impar? Y también es un número par. Entonces, sea cual sea de las dos operaciones que yo aplique, me va a dar un número par. Entonces yo sé que después de multiplicar por 3 y sumar 1, o multiplicar por 3 y restar 1, estoy obligado a hacer la otra operación. Entonces decimos, tal vez, bueno, no importa cómo le elija, de todos modos voy a estar perdiendo. Pero no es así. Obviamente, si yo multiplico por 3 y sumo 1 y me da una potencia de 2, ahí perdí. Porque yo solo me fui a meter en el lugar que dijimos que no nos queríamos meter. Pero ¿cómo nos asegura de que las potencias que no son 2, perdón, los números que no son potencia de 2, cómo nos aseguran de que son como un lugar seguro? Y ahora vamos a ver eso. Yo voy a representar este número par de la siguiente forma. 2 a la A siendo un número positivo, porque si es un número par, tiene al menos un factor A. Y acá vamos a tener todos los factores de 2 que tenga el número. Por X. Este X es un número impar. ¿Por qué es un número impar? Porque si X fuera un número par, dijimos que todos los factores 2 lo íbamos a acumular acá. Entonces, si en algún momento tuviera un 2, no, nos quedamos simplemente, los 2 los ponemos para acá y acá quedamos con un número impar. Entonces, ¿esto qué sería equivalente? A decir que esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuántas veces? A veces. Y esto lo multiplicamos por X. Entonces, si yo hago la operación de dividir en 2, porque estoy obligado al ser un número par, cancelo este 2. Estoy otra vez obligado porque me siguen quedando el 2. Entonces cancelo, 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 hasta que ya me quedé sin 2. ¿Qué me va a quedar entonces? Que n va a ser igual a x, me va a quedar. Y si n es igual a x, ¿qué significa? Que n es un número impar. Y si número n es impar, ¿qué hacemos? Ya volvemos a esta situación en la que tenemos que elegir o si multiplicarlo por 3 y sumarle 1, o multiplicarlo por 3 y restarle 1. Entonces, mientras nosotros al aplicar esta operación elijamos un número par que no sea potencia de 2, ya estamos salvados. Ahora me pueden decir, ¿pero qué pasa si ambas operaciones inevitablemente te llevan a potencia de 2? ¿Eso puede pasar primero que nada? Y bueno, veamos cómo se comportan las potencias de 2. Si yo acá me dibujo las potencias de 2, yo podría ver la diferencia que hay entre las potencias de 2 siempre. Como 2 es 1 multiplicado 2 veces, ¿cuál va a ser la diferencia? Va a ser 1, porque es como que 1 dupliqué su valor, entonces la diferencia va a ser justamente el valor que multipliqué por 2, que sería 1. Del 2 al 4 tenemos 2. Del 4 al 8 tenemos 4. Del 8 al 16 tenemos 8 de diferencia. Y la diferencia entre estos dos valores para un mismo n, ¿cuál es? Es de 2. Porque si hacemos la resta, 3n más 1 menos 3n menos 1, desarrollamos esto, queda 3n más 1 menos 3n más 1, 3n se cancela y me queda 1 más 1 es 2. O sea que la distancia entre estos dos es 2. Entonces, si yo estoy diciendo que estos dos me van a dar una potencia de 2, estaría diciendo que necesito 2 potencias de 2 cuya diferencia sea 2. Esta. ¿Y cuál es el único caso donde ocurre esto? Acá. Porque van a ver que como siempre multiplico este número por 2, la potencia, la diferencia va a ir incrementando. Entonces el único caso donde ocurre esto es acá. O sea, me estás diciendo de que 3 por n más 1 tendría que ser 4 y 3 por n menos 1 tendría que ser 2. Entonces si tengo esto, 3n más 1 es 4, 3n menos 1 es 2. ¿Qué pasa? A 3 le restamos 1, a 4 le restamos 1, a 2 le sumamos 1 y me queda que 3n es igual a 3. Paso el 3 dividiendo y me queda con que n es igual a 1. Entonces, el único caso en el que yo podría caer en 2 potencias de 2,
sea cual sea la elección que yo haga, es con n igual a 1. Si yo estoy parado en n igual a 1 y hago la operación, inevitablemente estoy cayendo en una potencia de 2. Pero ¿qué pasa si yo llegué al 1? Significa que al 1 yo ya perdí. Significa que yo ya perdí. Y entonces, si yo voy a evitar evidentemente el 1, nunca voy a estar en esta situación que al estar obligado a hacer esta operación, voy a caer en una potencia de 2. Entonces el algoritmo sería ese. Si yo tengo un número par, simplemente lo divido entre 2. Y si tengo un número impar, pruebo con 3 por n más 1. Y si 3 por n más 1 llegase a ser potencia de 2, lo evito y voy a 3 por n menos 1. En caso de que 3 por n más 1 no sea potencia de 2, listo. Voy sin problemas y sigo el algoritmo. ¿Por qué? Porque por más de que sea par, yo sé que en algún momento lo voy a poder rescatar, porque en algún momento me va a quedar un número impar para que yo pueda volver a hacer esta operación. Entonces podemos hacer esto una secuencia de tamaño infinito, pero nos pide solo hasta m, ¿no? A menos que, bueno, nosotros ya de entrada nos den una potencia de 2. Así que, bueno, esta será la solución al problema. Así que cualquier comentario, cualquier duda respecto a la explicación que tengas, cualquier sugerencia, puedes dejar en los comentarios, incluso si tenés otra solución para este problema. Yo seguramente voy a estar subiendo la solución de otros problemas del torneo jujeño de programación, así que suscríbete y espera los siguientes videos. Nos vemos.